Cuando pienso en las cosas que Jesús me ofrece, en las cosas que Dios ha prometido para los que le aman, wow, es un wow grande, inmenso, algo emocionante. Y Jesucristo en una de sus palabras dice: sean imitadores de Dios, sean imitadores de Dios. Y pues viendo cómo Jesucristo andaba, cómo Jesucristo pensaba, cómo Jesucristo reaccionaba, nos vamos sumergiendo en esa, en esa maravillosa, eterna, gloriosa y completa persona de Jesucristo. De hecho, Jesucristo nos dice que somos parte de Él y que en Él somos crucificados y resucitados con Él. Y Jesucristo lo que pide es que lo imitemos a Él, que así como Él se comportó, que así como Él anduvo, que así como Él caminaba, tú y yo caminemos. Y Jesucristo caminó sobre pruebas, Jesucristo caminó sobre aflicciones, Jesucristo fue bienaventurado porque como varón perfecto, preparado para toda buena obra, se dedicó a vivir una vida según el Espíritu. Mira que fue llevado al desierto. Más adelante te comento sobre eso. Y durante las pruebas, durante las aflicciones, durante las tentaciones, durante cada una de las cosas que Él vivió estando aquí en la tierra, en su estado de la carne, pero viviéndolo todo según el Espíritu, nos enseñó y nos mostró cómo debemos tú y yo vivir. Hay un pasaje maravilloso en el libro de Santiago que te lo leo a continuación y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 12, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Varias palabras podemos resaltar en este texto: la palabra bienaventurado, la palabra tentación, la palabra resistencia, prueba y corona de vida eterna, promesa de Dios también y amor de Dios. Y si pensamos en el mal, pues se nos viene a la mente nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas, el mundo, su vanidad, la carne y sus deseos, y los dardos encendidos del enemigo. Y estas serían las cosas las cuales se oponen a que tú y yo podamos recibir la corona. Y después también el versículo nos habla de los que le aman. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? ¿Quiénes son los que aman al Señor? En este punto el Señor siempre es bastante tajante cuando habla de los que le aman y dice: los que me aman ponen en práctica mi palabra, la guardan en su corazón, la ponen por obra. Y eso nos lleva a pensar en la fe, porque la fe sin obras es muerta. Entonces venimos otra vez a pensar en el amor de Dios, en que si le amamos es porque guardamos su palabra, la escuchamos y la ponemos por práctica.
tiene tanta relación con la fe y con el amor de Dios, que entonces nos damos cuenta que amamos a Dios cuando tenemos una fe viva. Todo va unido, va engranadito allí, el actuar con la fe. Porque imagínate si alguien te trata mal y tú lo tratas mal y dices que amas a Dios, entonces las obras hablaron en contra de tus palabras. Porque si amabas a Dios, aunque te hubieran tratado mal, hubieras tratado a esa persona con amor. En ese punto se identificaría que tu fe es viva. O cuando alguien te dice una palabra que no te agrada. O cuando alguien te grita. O cuando te cierran una puerta. O cuando sucede algo en tu vida que no te agrada. Cuando suceden estas cosas, entonces podemos ver si le amamos a Dios o no. Claro, también está que no somos personas que quizás nunca fallemos. Sí, vamos a fallar, pero nos levantamos y seguimos amando a Dios. Así como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que no quería, inclusive dijo que iba a dar la vida por su maestro, que estaba dispuesto, pero en un momento dado sintió temor por su propia vida y después negó a su maestro 3 veces. Yo digo que en ese momento no estaba el Espíritu Santo en él, porque ya después de su arrepentimiento, ya después, pues estos hombres padecieron penalidades y hasta la vida la dieron por Jesús. Murieron por el Evangelio, cumpliéndose la palabra cuando dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor. Sea un espíritu que te permite amar a Dios. Un espíritu de control propio. Un espíritu de poder, porque el Espíritu de Dios es poderoso y está en ti. Poderosísimo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando estaban en la creación. Lo leemos en Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Se movía. Y cuando Dios habló, pues el Espíritu Santo tomó esa palabra y creó las cosas. Todo fue creado por medio de la palabra. Lo que no existía fue creado de lo que no se veía fue creado de lo que se veía, lo que se ve hoy fue creado de lo que no se veía. Imagínate esa fe tan poderosa que tiene nuestro Señor, que lo que se ve hoy fue creado de lo que no se veía. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Que andemos por fe y no por vista, no según lo que vemos, sino según lo que hemos escuchado de parte de Dios. Entonces empezamos a cambiar nuestra forma de andar, nuestra forma de ver, nuestro caminar. Y después también habla de bienaventurado. El mismo versículo, hablándote del mismo versículo. Bienaventurado, o sea, doblemente feliz. Una persona doblemente feliz. Bienaventurado el varón, en este caso hembra o varón, que soporta la tentación.
Y habla de la palabra resistir, el que resiste, el que persevera, el que se mantiene, el que no desmaya, el que no abandona. No que no caigas nunca, sino que caes y te levantas. Porque a veces hay piedritas por ahí que lo hacen a uno medio resbalar, pero no se cae, o si se cae se levanta rápidamente. Y estos son los que van a recibir la corona de vida. Una vida en abundancia, una vida eterna. Es tan maravilloso lo que el Señor nos dice hoy, nada más con un solo versículo. Hay una necesidad de amar a Dios. Hay un motivo por el cual amar a Dios. Son grandes las cosas que el Señor nos ha prometido a los que le aman. No solamente una corona. Si es que dices que no quieres corona o que no te importa la corona de vida, bueno, no es solamente la corona de vida lo que Dios te ofrece. Hay cosas hermosas, grandes, maravillosas, un gozo inefable, una alegría eterna, vivir en la luz junto con Dios. Decía, y es como si lo dijera hoy en el Salmo, un día en tu presencia es mejor que 1000 años fuera de ti. ¡Wow! Tan poderosa esa palabra. ¿Qué habría encontrado este siervo de Dios, este hijo de Dios, en la presencia del Señor, que se atrevió a decir esto? Que un día en la presencia de Dios es mejor que 1000 años. Imagínate lo que puede significar eso para nuestras vidas en cuanto a nuestra comunión con Dios. 1 hora de comunión con Dios. Una verdadera hora de comunión con Dios. O un día completa de comunión con Dios donde hablas con Él constantemente y donde estás buscando de Él constantemente. Mejor que 80, 70, 50 años de disfrute que los deseos de la carne o de las riquezas del mundo o de la vanidad del mundo. Cualquiera de esas cosas es nada comparado con amar a Dios. Inclusive en estos tiempos, solamente Dios es el que te puede proteger. Él es tu refugio, Él es tu roca fuerte, Él es tu castillo. Él es tu consolador, tu ayudador, tu sanador. El que te ayuda a resistir, el que te ayuda a levantarte. El que te enseña, tu maestro, tu Señor, tu Rey, tu Dios. Seamos bienaventurados. Soportemos la tentación. Que hay una gran promesa de parte de Dios para aquellos que resisten las pruebas. Pruebas que son momentáneas y que son necesarias, porque lo son. Las pruebas son necesarias, las pruebas traen paciencia, las pruebas traen
fortaleza, te fortaleces espiritualmente. Y en lo que resistes una prueba, viene otra prueba y después otra y otra y otra, pero todas son momentáneas y de todas ellas te va a librar el Señor. Y si fuera una tentación, como lo dice también el versículo que habla de la tentación, pues entonces tenemos la palabra de Dios para defendernos. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y tentado? Fue tentado por el mismísimo Satanás. Jesús no cayó en la tentación. Jesús peleó con la espada del Espíritu Santo. Y las 3 veces que fue tentado con cosas grandes, le mostraron a Jesús todo el mundo, todas las cosas, las riquezas del mundo y se la ofrecieron. Te recuerdo que Jesús en ese momento era un hombre. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero era un hombre. Y él se defendió con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu Santo. Esa que en el libro de Efesios 6 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y entre las armaduras de Dios habla de la espada del Espíritu Santo. Y dice que las tentaciones son producto de nuestra propia concupiscencia. En el caso de nosotros, no de Jesús. En ese tiempo Jesús era libre de todo pecado. Pero hablando de nosotros, dice aquí que sí, en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Dios nos llama a resistir todas las pruebas. Y no es Dios el que tienta, porque dice el versículo 13 de este capítulo de Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y dice después el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Diciéndonos de otra manera que de la tierra no va a subir algo bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo, siempre ha sido el mismo, siempre. No ha mudado, ni siquiera su sombra. Ni siquiera en su sombra hay variación. Hay una constancia. Y dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, amemos a Dios. Soportemos las pruebas.
usemos la palabra de Dios contra cada tentación, contra cada argumento, contra cada flechazo encendido del enemigo que quiera hacernos caer, que quiera inducirnos a pecar, que quiera conducirnos al mal. Seamos hacedores de la palabra. Por eso dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque es fácil a veces molestarse, es fácil a veces airarse, es fácil. Y el Señor nos está diciendo una clave allí, que no nos airemos, que seamos tardos para hablar. Como dice en Proverbios, entrégale tu voz a la prudencia. Hablándote de las cosas que son necesarias para nuestra vida espiritual como hombres espirituales, no como hombres carnales, porque hemos nacido ahora del Espíritu, hemos sido nacidos del Espíritu. Nos comportamos ahora de manera espiritual. A pesar de que vivamos en un cuerpo carnal, nos comportamos ahora de manera espiritual. Y los hombres espirituales quieren andar con Dios, caminar con Dios. El hombre espiritual anhela vivir para el Espíritu. El hombre espiritual anhela alimentarse de la palabra de Dios, que es Espíritu. El hombre espiritual desea tener sus músculos grandes, producto del alimento espiritual. El hombre espiritual se viste con toda la armadura de Dios, no con una sola parte. No sale descalzo, no sale sin espada, no sale sin el casco, no sale sin el cinturón, no sale sin el escudo. El hombre espiritual es un guerrero. Y dice que si nos airamos y que si somos rápidos para hablar y no lentos para hablar, entonces la justicia de Dios no obra. No se manifiesta la justicia de Dios cuando nos airamos, cuando somos rápidos en el hablar. Y nos termina diciendo en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una motivación grande para ser hacedores de la palabra. Que cuando recibamos la palabra implantada, seamos mansos, humildes, porque en nosotros siempre nacen argumentos para no hacer la palabra de Dios. Pero el hombre espiritual que está preparado para toda buena obra, el hombre espiritual se esfuerza por ser manso, se esfuerza por ser humilde, se esfuerza por ser espiritual. Y siempre hay que hacer un esfuerzo porque estamos en la carne todavía con un cuerpo que quiere hacer las cosas que a Dios no agradan. El cuerpo desea hacer las cosas que a Dios no agradan, pero el Espíritu Santo de Dios que se unió a tu espíritu se opone a estas cosas. Entonces, cuando somos mansos, cuando somos humildes, toma control el Espíritu Santo
toma control el hombre espiritual y terminamos soportando cualquier prueba, cualquier tentación. Y seremos bienaventurados, como le empezó diciendo el texto de hoy, que dice en versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y las pruebas son realmente momentáneas, muy momentáneas. Si la vieras muy larga, pues el Señor dice que son momentáneas. Y creemos en todo lo que dice el Señor. Empezamos a hacernos humildes y si el Señor dice que son momentáneas, son momentáneas. Seamos pues entonces hacedores de la palabra, no amadores de sí mismos, sino imitadores de Dios. Imitadores de Dios.